Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso de Programación, Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. A lo largo de estas clases les hemos mostrado la parte teórica de lo que es las 4 etapas de lo que es la formulación de proyectos de inversión. Por supuesto que hemos visto el ejemplo de un proyecto de inversión pública relacionada al mundo del turismo. Y ahora estamos presentando un proyecto relacionado a temas de saneamiento básico. Bien, tenemos que conocer, queridos alumnos, que hay diversas tipologías de proyectos de inversión donde ustedes, por supuesto, deben de tener la información mínima necesaria pues, para desarrollar estos proyectos. Muy bien, en este proyecto de saneamiento hemos visto ya la identificación tanto de lo que es el nombre del proyecto, por supuesto, hemos visto un diagnóstico de este servicio de saneamiento, la infraestructura y más. Bien, ahora lo que nos queda ver es la elaboración del árbol de objetivos, que necesitamos el árbol de problemas, para poder establecer los medios de nuestro proyecto. Esto van a ser pues las alternativas técnicas que nos van a llevar pues a realmente ver cuál es la mejor alternativa para nuestro proyecto de inversión. Muy bien. Habíamos conversado que lo que tenemos que hacer es un brainstorming, una lluvia de ideas, de las posibles causas que tenga este proyecto de saneamiento. Y esto, por supuesto, la información lo sacamos de los mismos grupos de interés, que son pues, los pobladores, también las entidades públicas, cualquier realmente player que está involucrado en este proyecto. Bien, en base a estas 39 causas, lo que tenemos que hacer es seleccionarlas, por supuesto, y ver cuál es una causa, cuál es un efecto del problema y más. Bien, para lo cual tenemos que también, por supuesto, evidenciar esas causas. Nos pueden decir qué causas hay, pero por supuesto nos tiene que sustentar si realmente esta tiene relación alguna con el proyecto, ¿no? Entonces, sabiendo que nuestro problema es que parte de la población de cierta ciudad accede a servicios de agua potable y alcantarillado, pero estos no cumplen con los estándares de calidad, tenemos acá una causa directa, que es donde se realiza un suministro discontinuo de agua potable a solo una parte de la población. Se ha detectado, se ha evidenciado que el número de horas promedio del suministro es de 7 horas al día, con una cobertura de 77% de la población total. Bien. A este descontinuamiento del servicio de agua tenemos también subcausas o causas indirectas que también están relacionadas con la misma. Por ejemplo, que el aprovisionamiento del agua cruda es insuficiente para cubrir la demanda, que hay interrupciones, por supuesto, ¿bien? Que el agua tratada que se produce solo se permite un abastecimiento por horas y existe un riesgo de colapso. También tenemos que el almacenamiento del agua potable no permite cubrir la demanda y tenemos dos causas indirectas de esta causa directa, que es la distribución del agua potable por la red que es discontinua y la inadecuada recolección y disposición de aguas y excretas. Por la parte de lo que es saneamiento o lo que es alcantarillado, se ha detectado una causa que la red colectora se encuentra en mal estado a causa de los aniegos que no cubre toda la población, ¿bien? Y de esta causa directa tenemos una evidencia que se ha detectado que hay 50 toros por mes, lo cual la cobertura del servicio solo alcanza solamente para el 65% de la población. Tenemos acá diversas causas sobre esta causa, sobre esta materia de lo que es el alcantarillado. Por ejemplo, que la cámara de bombeo se encuentra en mal estado, que el emisor sufre continuos colapsos y origina niegos, que el tratamiento de las aguas residuales es inadecuado y también hay inadecuada gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. ¿Bien? Muy bien. Por otro lado, tenemos una causa relacionada a la gestión de este recurso hídrico, ¿no? Tenemos que hay una insuficiente calificación del personal responsable en la prestación de los servicios. ¿Y a qué se debe esto? ¿No? Que el nivel de las tarifas y la recaudación por las mismas son bastante bajos. Entonces, estas personas que deben cobrar, por supuesto, los pobladores, no saben realmente cobrar, ¿bien? También que no tienen los instrumentos de gestión, seguramente no tienen los protocolos de cobranza, insuficiente participación ciudadana y la población no concientizada en la valorización de los servicios y el pago justo y necesario de las tarifas, ¿bien? Y miren, sobre esta causa, tercera causa directa de este problema, de 30 trabajadores que laboran en las actividades de lo que es servicios sólidos, ¿no? Realmente el personal está dedicado a una rotación alta, o sea, hay mucha rotación de personal, por lo cual pues no saben manejar el tema del agua, ¿bien? Entonces, como ya tenemos acá las causas de nuestro problema, lo que tenemos que justamente es empezar a elaborar nuestro árbol de problemas. Bien, nuestro árbol de problemas tiene estas causas directas, causas indirectas, que como se les ha explicado en la parte teórica, pues
son las raíces, ¿no?, del problema. Lo que se ve, lo que genera el problema ahora son los efectos, ¿bien? Entonces, tenemos que ver de estas causas que hemos presentado, qué relación tienen con cada una de ellas. Y una vez ya analizado el problema, es el momento de definir ahora los efectos. La pregunta es, ¿qué genera que parte de la población accede a los servicios de agua potable, pero eso no cumple con los estándares de calidad establecidos? ¿Qué genera? ¿Qué efectos tiene? ¿No? Entonces acá tenemos diversos efectos. Tenemos tres efectos directos, donde la población sin servicio consume agua de fuentes contaminadas, donde la población almacena agua en condiciones inadecuadas, donde la compra de agua a camiones cisternas con alto costo para la familia, las aguas residuales discretas dañan al medio ambiente, ¿bien? Y otra donde la población infantil que no cuenta con servicio de alcantarillado dispone sus excretas al aire libre en condiciones de inseguridad, ¿bien? Entonces, estos son efectos directos de este problema. Y los efectos indirectos ya es, llamémosle, efectos de largo plazo o impacto, ¿bien? Entonces, tenemos un cuadro como este, donde realmente ya podemos visualizar que nuestro proyecto de inversión, por supuesto, el efecto final o el impacto del problema es el deterioro de la calidad de vida de la población, ¿bien? Entonces, todo lo que se está presentando, lo que ya se está presentando actualmente, porque este proyecto esta situación se está dando, es que la calidad de vida de la población no es la adecuada, ¿bien? Entonces, venimos justamente con este proyecto, pues, a trabajar ello. Ante esto, ya tenemos la realización del árbol de objetivos, ¿bien? El árbol de objetivos es lo contrario al árbol de problemas, que tiene las causas y los efectos, y por supuesto que nos vamos a quedar más que nada con los medios, ¿bien? ¿Por qué hablamos de los medios? Porque los medios salen de las causas del árbol de problemas. Entonces, si nosotros realmente revisamos los medios, acá ya tenemos las acciones que tenemos que hacer en concreto para mejorar ese problema y, por supuesto, llegar al objetivo, ¿bien? Entonces, tenemos acá 4 medios donde se espera contar con un servicio continuo de agua potable que cumpla con los estándares de calidad y cubra a toda la población. Se espera un servicio permanente de recolección, tratamiento y aguas residuales, ¿no? Se espera una adecuada gestión de los servicios de agua potable y también una adecuada participación. Si nosotros cumplimos estos 4 medios, vamos a llegar al objetivo, ¿bien? Ahora, para cumplir cada uno de estos 4 objetivos, tenemos acá medios fundamentales. Por ejemplo, si hablamos del servicio de agua potable, este es el servicio de alcantarillado, sobre lo que es agua potable, buscamos que el aprovechamiento del agua cruda es suficiente para cubrir la demanda, se reducen las interrupciones, el agua tratada permite el abastecimiento continuo, el almacenamiento del agua potable permite un suministro continuo y la distribución del agua potable es continua y llega a toda la población, ¿bien? Entonces nosotros como proyectistas tenemos que realmente relacionar cada una de estas medios con sus respectivos medios de primer orden, que más adelante le vamos a llamar las alternativas, ¿bien? Entonces, este es el trabajo que tenemos que realizar, ¿bien? Un trabajo de consistencia, ¿no? Porque acá, por ejemplo, yo estoy hablando de agua y tienen que haber medios o acciones, ¿no?, que tengan que ver con la materia de agua. Lo segundo habla sobre el alcantarillado, ¿no? La recolección, ¿no?, de las excretas, el bombeo de las aguas residuales, la condición de las aguas residuales, el tratamiento de las aguas residuales. Luego el tercero hablamos de la gestión de los servicios. Estamos hablando pues de que los trabajadores, los funcionarios deben conocer el manejo de los recursos hídricos, ¿no? Entonces hay que mejorar el nivel de calificación del personal, el nivel tarifario también y la recaudación y que se cuenta con los instrumentos. Y por último, la participación ciudadana, ¿bien? Entonces, así realmente estamos elaborando ya unos medios de primer orden, ¿no? Mediante esta gráfica, ¿bien? Donde estos 4 van a ser nuestros componentes de nuestro proyecto de inversión. Muy bien, los fines es para el árbol de problema los efectos, ¿no? Dijimos que el efecto que genera este problema es el deterioro de la calidad de vida. Entonces, todo lo contrario es que se reduce el deterioro de la calidad de vida. O podemos también escribirlo en positivo, ¿no?, que aumenta la calidad de vida de la población, ¿bien? Entonces, todos los trabajos que hagamos de nuestro proyecto de inversión tiene que llegar a este fin último, que también se le conoce como el impacto, ¿bien? Muy bien. Ahí ya tenemos ahora sí el planteamiento de las alternativas técnicas, ¿bien? Miren, queridos alumnos, nuestras alternativas de solución tienen que tener diversos criterios para que sean, pues, aprobados, viables.
Por supuesto, tienen que ser técnicamente posibles, ¿no? Si hablamos de un tema de tratamiento de aguas, entonces el mejoramiento de la planta o la creación de una nueva planta puede ser una solución, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con la parte técnica. Tienen que ser pertinentes porque debe estar de acuerdo a la realidad local, ¿no? Para resolver, pues, estos temas de agua. Y tienen que ser comparables con el nivel de servicio, ¿bien? Entonces, ante ello, nosotros ya presentamos, pues, nuestras alternativas técnicas. Miren, en concreto, para poder elaborar unas buenas alternativas técnicas, tenemos que ver que la interrelación de los medios fundamentales realmente existan, ¿bien? Si nosotros nos vamos a este gráfico, a este no, sino a este, lo que tenemos que ver es que estos cuatro medios fundamentales tengan que ver con el medio de primer orden, que son las alternativas. Y bueno, por lo que hemos visto, sí tienen que ver. Todos hablan sobre la materia de agua, sobre las interrupciones, sobre el tratamiento del agua y más. Este del tema del alcantarillado también, ¿no? Este tema de gestión de servicios y más. Entonces, estas cinco medios fundamentales, ¿tienen relación con el medio de primer orden? Me parece que sí. Estas cuatro con la segunda medio de primer orden también, ¿no? Y me parece que sí tiene esa interrelación. Entonces, hablamos ahí un tema de consistencia, ¿bien? Un tema de consistencia. Después de ello, ya vamos a establecer ahora acciones, ¿bien? Miren, como nosotros tenemos nuestro medio de fundamentales, que es este cuadrito importante, a ver, vamos a... Acá, ¿bien? Tenemos un medio, eso no es una acción, ¿no? Un medio se llama el aprovisionamiento del agua cruda es suficiente para cubrir la demanda actual y futura, ¿bien? De aquí van a nacer ciertas acciones, pueden hacer 2, 3, 5 acciones, las que sean necesarias, pero estas las tengo que yo redactar, ¿no? Por ejemplo, para la reducción de las interrupciones en el funcionamiento de la unidad productora, ¿qué hay que hacer en concreto? Seguramente hay que revisar, por supuesto, la bomba de agua, hay que revisar los filtros, ¿no? Los componentes químicos, realmente la operación, ¿no? Entonces, estas acciones van a nacer de los medios fundamentales, ¿bien? Muy bien. Entonces, tenemos que empezar a redactar nuestras acciones, ¿bien? Nuestras acciones, ¿bien? Entonces, algunas de las acciones que tenemos, por ejemplo, es recuperar varios elementos de la infraestructura existente o construir algunos elementos también para reemplazarlos. Por ejemplo, en esta materia de agua, recuperar una línea de conducción existente que sufre continuos colapsos o derrumbes puede ser una acción, ¿no? También el tema de la captación de una fuente superficial. Si hablamos de un tema de interrupciones de agua, no necesariamente es la línea de conducción. También puede ser que la captación no es la adecuada. Entonces, ahí vamos a ir proponiendo acciones, ¿bien? Recomendamos acá que para la materia de acciones sí tengamos a los especialistas, a los ingenieros sanitarios, a los ingenieros en recursos hídricos y más, para que nos ayuden a redactar las acciones, sean acciones alcanzables, sean acciones realistas y por supuesto que estén relacionadas con los medios, ¿bien? Muy bien, entonces, con esto ya vamos a empezar a elaborar una serie de acciones, ¿bien? Después nuestras alternativas tienen que tener un análisis de riesgo. Bien, este análisis de riesgo significa que las acciones realmente no pasen por algunos peligros o algunas vulnerabilidades y se puedan dar. Por ejemplo, se ha detectado, por ejemplo, en el deslizamiento, ¿no? Se ha detectado un incremento de la cobertura vegetal en la ladera. También se ha detectado la locación de la línea en tramos expuestos, así como la protección de muro de contención para evitar que el material deslizado impacte en los tramos expuestos, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos para reducir el riesgo? El cambio de diseño. De repente nuestra línea de conducción de agua puede pasar por otro camino. Cambio de materiales también. Y bueno, elaboraciones de planes de contingencia, una parte administrativa, ¿no? La captación de los operarios y la preparación de los usuarios, ¿bien? Con eso podemos realmente mitigar los riesgos, ¿bien? Ahora sí, vamos a ver las acciones que salen de los medios fundamentales, ¿bien? Vamos a regresar nuevamente a nuestro árbol para que ustedes vean los medios. Muy bien, acá tenemos los medios fundamentales, ¿bien? Recuerden que el primero hay 5, luego hay 4, luego hay 3 y luego hay 1, ¿bien? Entonces, de cada medio vamos a elaborar nuestras acciones en concreto. Muy bien, el primer medio que dijimos que es el aprovisionamiento del agua cruda, que es suficiente para cubrir la demanda, ¿qué tenemos que hacer en concreto, no?
Por ejemplo, puede ser la construcción de una nueva captación en el río, construir la captación complementaria en una nueva fuente, ¿no? Para adaptarse al centro de captación, construir o equipar un pozo, construcción de una nueva línea de conducción, construcción de una nueva línea de conducción desde la nueva fuente o desde el nuevo pozo, ¿no? Puede ser, recuerden, queridos alumnos, construcción o también mejoramiento de de la actual infraestructura que tenemos, ¿no? No necesariamente es construcción desde cero, podemos mejorar, ¿no? Para reducir las interrupciones en concreto, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, reforzar la línea de conducción en tramos críticos, mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento y, por supuesto, reforzar la estructura de reservorio, ¿no? Veamos ahora relacionado al tema de alcantarillado, ¿bien? Acá, por ejemplo, el servicio de recolección funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejecutar obras de reemplazo de colectores en tramos críticos, ejecución de obras de ampliación de redes de colectores, ¿no? Entonces las tuberías son más anchas probablemente y más. Sobre la materia de bombeo de agua, construir el equipamiento de una nueva cámara de bombeo y así, ¿no? Entonces ya tenemos ahora sí acciones para nuestro proyecto de inversión sobre saneamiento, ¿bien? Veamos otros ejemplos más. Si queremos mejorar el nivel tarifario y la recaudación, que este es un problema que se ha detectado en este proyecto, entonces podemos hacer una consultoría para incrementar las tarifas, la asistencia técnica para aprobar y aplicar las nuevas tarifas, puede ser también una consultoría para el incremento de la recaudación tarifaria, ¿no? La asistencia técnica o capacitación para el incrementar la recaudación, ¿no? Sobre los instrumentos de gestión, estamos hablando pues de esos manuales, esas guías, esos protocolos, se pueden realizar diversas consultorías, ¿no? Planes estratégicos, herramientas, plan operativo también para pues que este proyecto se mantenga constante, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, así estamos desarrollando pues nuestras acciones, ¿bien? Tenemos acciones que están relacionadas con los medios, pero lo que también tenemos que hacer es la interrelación entre estas acciones. En pocas palabras, responde a la pregunta es, ¿este medio no le falta ninguna acción? ¿O estas acciones que he presentado, alguna está sobrando, alguna está mal redactada, una no tiene que ver y más, ¿no? Entonces, sí, por eso les menciono que debemos tener a los especialistas para que nos mencionen de manera concreta qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, para el tema del aprovisionamiento del agua, estamos diciendo acá la captación del río, la captación de una nueva fuente, del pozo, de la línea de conducción y más. ¿No está faltando algo acá? De repente podemos recolectar agua de otras fuentes, puede ser de aguas superficiales o aguas subterráneas, ¿no? Entonces, si falta agregar ello, ahí pedimos mucho análisis y podemos ir a agregar, ¿no? Ahora, una de ellas de repente no está, entonces también la podemos ir sacando. Entonces, acá lo que hacemos es un tema de limpieza de las acciones y buscamos la interrelación entre estas acciones, ¿bien? Muy bien, nuestras acciones, queridos alumnos, recuerden que muchas de ellas pueden ser causas de otras, ¿no? En los proyectos de inversión, por ejemplo, una causa que es muy común es la falta de presupuesto, ¿no? Por la falta de presupuesto no construyo un centro de seguridad. Por la falta de presupuesto no puedo capacitar a los médicos. Por la falta de presupuesto no puedo instalar un sistema, ¿no? Entonces, esta causa, que es la falta de presupuesto, puede ser una causa mutuamente excluyente, ¿no? También tenemos causas independientes o causas complementarias, ¿no? Las causas independientes no tiene que haber. O sea, todas las causas o estas acciones tienen que estar interrelacionadas unas con otras, ¿bien? Entonces acá, felizmente para nuestro proyecto, todas son mutuamente excluyentes, ¿no? Todas están trabajando bajo un mismo fin, ¿bien? Veamos ahora realmente ya la elaboración de nuestros medios fundamentales con nuestras acciones, ¿bien? Miren, este es el primer medio que se trata de el servicio continuo de agua potable. Bien, acá tenemos 5 medios fundamentales. El aprovisionamiento del agua cruda, la reducción de las interrupciones, el tratamiento del agua, el almacenamiento del agua, la distribución del agua. Bien, y acá tenemos que ver si estas acciones están relacionadas con este medio. Bien, entonces, por ejemplo, lo que está acá en color azul son acciones mutuamente excluyentes de la alternativa A. Bien. La otra son acción mutuamente excluyente de la alternativa B. Entonces, vamos a tener que colocarla justamente para esta materia, ¿bien?
Y bueno, tenemos una sobre el tema de cambio climático y más. Entonces, acá hacemos un reordenamiento de las acciones, ¿bien? Acá yo les digo que ustedes tienen que desarrollar una competencia que se llama la lógica, ¿no? O lo que le llaman también orientación lógica, ¿no? Que si mi acción habla sobre temas de captación de agua, ¿bien? ¿Por qué tengo una acción que hable sobre almacenamiento de agua? No tiene nada que ver almacenamiento con captación. Entonces, la saco de ahí, ¿no? Entonces, lo coloco el almacenamiento donde tiene que estar. Entonces, ahí hacemos un reordenamiento de nuestros proyectos de inversión, de nuestras acciones, y así nosotros vamos a poder elaborar muy bien nuestros medios y nuestras acciones. ¿Bien? Muy bien, acá ya tenemos listo los medios de primer orden, el 2, el 3, ¿no? Y el 4, ¿bien? Listo, con esto ya tenemos ahora sí alternativas de solución cada vez pues más técnicamente más concretas, con coherencia, con lógica, con consistencia, que es lo que nosotros tenemos que llegar, ¿bien? Por ello, empezamos a establecer y a redactar las alternativas de solución. ¿Bien? Miren, para este proyecto nosotros tenemos dos alternativas de solución. ¿Bien? Es recomendable que ustedes puedan tener varias alternativas. Tampoco que sean muchas, ¿no? 4, 5, no, un poco escapa de las manos. Hasta 3 alternativas podemos tener, ¿bien? Como se trata de un tema de agua, ¿no? Tema de este sistema de agua, tenemos dos alternativas, ¿bien? Una alternativa es la construcción y equipamiento de pozos, más la construcción de una nueva línea de conducción desde la zona de pozos, ¿bien? Eso es lo que establecemos como alternativa 1. Y la alternativa 2, un poco más amplia, es la construcción de una captación en el río, más la construcción de una nueva línea de conducción desde la nueva captación en el río. Bien, entonces, uno habla sobre el tema de los pozos, que es donde se va a alojar el tema del agua, y otra habla sobre el tema de la captación. Bien, entonces, para cada una de estas alternativas, acá tenemos pues todas las acciones que ya hemos descrito. Bien, todas las acciones que se deben describir, ¿no? Con una oración, ¿no? Y tiene que estar realmente bien formulada. Bien, entonces, acá tenemos dos acciones para solucionar este problema de los estándares de calidad de agua, ¿no? Porque recordemos que mi problema, vamos a regresar al nombre del problema, ¿bien? Mi problema tiene que ver, por supuesto, ¿no? Con el tema de que la población deba acceder al agua potable con estándares de calidad, ¿bien? Con estándares de calidad. No estamos hablando acá del mejoramiento del sistema, sino que la población reciba agua con calidad, ¿no? Muy bien, entonces como ya tenemos estas dos alternativas, por supuesto que ya tenemos todo lo necesario pues para ya realmente hacer la formulación de nuestro proyecto de inversión. Bien, muy bien queridos alumnos, en la etapa de formulación, como hemos explicado en la parte teórica, tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? El horizonte de evaluación, la demanda, la oferta y la brecha de servicios, que es muy interesante, ¿bien? Las alternativas de solución, que son justamente estas dos que ya hemos ya definido claramente. Estas alternativas, acá hay un análisis de localización, tamaño, ¿no? Que hemos determinado. Las metas, el requerimiento de los recursos y los costos a precios de mercado. Bien. Luego, en la parte de evaluación, vamos a ver la parte de social, ¿no? La parte social. Muy bien, vamos a la parte del horizonte de evaluación, ¿no? Que se trata de estimar la cantidad de años que va a tener este proyecto, ¿bien? Bueno, para este proyecto tenemos que hacer la comparación, ¿no? De la demanda con y sin proyecto. Y el horizonte va a comprender, pues, por supuesto, la fase de inversión, que debe ser 2 o 3 años como máximo. Y lo que vamos a preguntarnos más es la cantidad de años en la operación, ¿no? El tema de saneamiento suele ser siempre de mediano a largo plazo, ¿no? Suele ser de siempre de mediano a largo. Para este tipo de proyectos, más que nada se adopta, como menciona acá, un periodo de 20 años, ¿no? Un periodo de 20 años, porque se entiende que va a haber más población, se entiende que va a haber crecimiento de las casas, de la vivienda, de las empresas, cada vez más personas van a solicitar más agua, entonces a eso se espera, ¿no? A eso se espera principalmente, ¿no? Entonces, la etapa de inversión
Entre 1 a 3 años, siempre, ¿bien? Y el proyecto, dependiendo, pues, del sistema de agua, de la demanda, dependiendo de la cantidad de agua que vamos a captar y a distribuir, puede variar entre 21 hasta 23 años, ¿no? Siempre recomendamos que evalúen esto bajo el cuadrito que tiene el INVIERTE-P, ¿no? El INVIERTE-P tiene 3 tipos de proyectos, el tipo A, tipo B, tipo C. El tipo A es de 3 años de ejecución, y de 10 años, ¿no? De lo que es operación. Luego, de 2 años, ¿no? De ejecución, y luego 15 años, y el tercero ya va de 20 años, pues, para arriba, ¿bien? Entonces, ahí vamos a tener que definir claramente porque nuestro proyecto de saneamiento básico es de aproximadamente 20 años, ¿bien? Entonces, lo esquematizamos, ¿bien? Y tenemos 2 años de ejecución y tenemos 20 años de operación de este proyecto, ¿bien? Muy bien, ahora ya vamos a estimar la demanda y la oferta, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, acá mucha atención porque vamos a ver quiénes van a recibir agua finalmente, ¿bien? Pero acá nosotros, como somos proyectistas y profesionales, tenemos que sustentarlo de muy buena manera. Muy bien, ¿qué depende el tema de la oferta y de la demanda? Por supuesto, el área de influencia definida. Nosotros, como hemos visto en la parte de identificación, hemos hecho un mapa de nuestro proyecto y geográficamente, físicamente, hemos visto hasta qué zona va a cubrir nuestro proyecto de agua. Bien, entonces tenemos que conocer de todas maneras. El análisis de la demanda acá es multivariables, o de múltiples variables, porque vamos a depender, por un lado, del precio, la tarifa por unidad de metro cúbico de agua que quieran recibir. También va a depender mucho el ingreso familiar de la zona. Recordemos que hay un ingreso ahí per cápita que ellos generan, ¿no? El clima también, los hábitos y costumbres, de repente son personas que siguen pidiendo agua a través de cisternas, ¿no? O el consumo de agua es principalmente pues para sus chacras o sus principales actividades económicas. También la parte cultural, la parte de los puntos de aguas en los predios, las áreas verdes que rodean la vivienda y otros predios más, ¿no? Entonces, acá, bajo estas variables, vamos a tratar de definir una demanda cada vez más concreta, ¿bien? Bueno, hay que recordar que siempre tenemos que trabajar nosotros con una unidad de medida. Y como es un tema de agua, siempre se expresa en metros cúbicos o también tenemos litros por segundo o también, no está acá, pero también es litros por año. Bien, litros por año. Entonces, para estimar la demanda, tenemos que conocer los servicios para brindar la fase de operación y también la población demandante y los factores que explican esa demanda. Bien, muy bien. Veamos el tema de los servicios por brindar. Bueno, sabemos claramente que acá se brindan 2 servicios. Uno, lo que es el agua potable, lo que es el suministro del agua potable, el cual puede tener esos estándares, ¿no? De pureza, de potabilidad y más, ¿no? Y luego ya tenemos el servicio de alcantarillado sanitario, que se trata pues de recolectar esas aguas residuales a los usuarios, ¿no? Para su final disposición, ¿no? Entonces, ahí tenemos 2 servicios que ellos, los pobladores, van a recibir seguramente, ¿no? Muy bien, con estos servicios que ya tenemos claramente, ya es el momento de estimar la población demandante, ¿bien? Vamos a ver entre 3 a 4 tipos de poblaciones, como a ustedes se les ha enseñado, ¿bien? Tenemos, por supuesto, la población total, que es del área de influencia. Si mi proyecto tiene aproximadamente 3.000 metros cuadrados, entonces, en esa área física, ¿bien? ¿Cuántas personas viven? Sean niños, adultos mayores, adultos, o sea, consideramos a todos ahí, ¿no? Muy bien, 100.000 personas viven ahí. Esa es la población total. Luego la población de referencia, ¿no? Es la población de influencia vinculada con el objetivo o el propósito del proyecto. Estamos hablando de esa población total, quienes necesitan mejorar los estándares de agua, ¿no? Entonces, hablamos pues de ciudades, de personas que realmente necesiten ese servicio de agua. Luego hablamos la necesidad de los servicios que va a brindar ese proyecto, ¿no? Pero seguramente hay en esa zona, hay personas que ya tengan agua o lo recolecten de otra manera y tenemos a los actuales, a los que no tienen servicio de agua. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a brindar a uno o al otro o a los dos también? De repente los que tienen agua no quieren mejorar sus sistemas de agua también, ¿no? Y luego ya tenemos, por supuesto, la población demandante efectiva, ¿no? Que es esa población potencial que busca contar con los servicios que va a brindar el proyecto, ¿no?
Y por supuesto se le ofrece los servicios de agua potable y saneamiento de carácter también monopólico, ¿no? Donde la población por lo general coincide con la población demandante potencial. Entonces, ya tenemos de manera, llamémosle cualitativa, la separación de quienes van a recibir agua, ¿no? Principalmente los que necesiten justamente este recurso. Muy bien, entonces, para ello, la demanda tiene que estimarse bien. Hay que recordar que nosotros como proyectistas necesitamos conocer hacia futuro cuánto es la cantidad de agua que va a requerir este proyecto de inversión. Bien, si mi proyecto tiene una ejecución, ¿no?, de hasta el año 2037, entonces yo tengo que tener los recursos necesarios pues para ver cuál sería la cantidad de población que va a haber hasta ese año, ¿no? Entonces, ahí utilizamos diversas herramientas, como por ejemplo, regresión lineal, data histórica, eh, prospectiva, estratégica, ¿no? Entonces, estimamos la cantidad de personas que habrían en esa zona, ¿bien? Muy bien, de igual manera, acá, por supuesto, utilizamos algunas de las herramientas geométricas que se utiliza en este mundo, ¿no? Donde se puede proyectar, ¿no? Miren, tenemos por un lado, si queremos establecer, por ejemplo, la población del año 10. Muy bien, la población del año actual, por ejemplo, hoy día tenemos 10.000 personas, ya, listo. Por uno más la tasa. Esa tasa es la tasa de crecimiento anual de la población, ¿no? Si yo agarro 20 años, en los últimos 20 años, analizo esa población y veo que crece en un ritmo de 3%, entonces considero uno más el 3% elevado a la décima, porque quiero saber la del año 10, ¿no? Entonces, me va a salir. Por ejemplo, acá tenemos 50.000 habitantes, ¿bien? Para el año 93, ¿no? Para el año 93, muy bien. Del censo son 65.000 habitantes, ¿bien? Nosotros dividimos, podemos calcular la tasa, ¿bien? Dividimos la tasa de crecimiento entre el año 2007 y 93 y anualmente la tasa intercensal es de 2%, ¿bien? Entonces, vamos a hacer la estimación para el año 2037, ¿bien? Entonces, considerando la tasa de 2%, muy bien, en el año 2016 ha habido 77.299 habitantes. Y quiero yo proyectar del 2016 hasta el 2037, que son 22 años, ¿no? Porque, realmente son 21 años, pero se consideran totalmente 22 años. Entonces, 77.299 por uno más la tasa, que es el 2% elevado a las 22, ¿no? Ahí nos da la población que habría, ¿no?, para ese año futuro, ¿bien? Entonces, esto es una estimación bastante matemática, geométrica que se utiliza, ¿no? Nada mejor que, por supuesto, utilicemos algunos expertos que nos digan de manera más cierta esta información. Pero esto también es válido en los proyectos de inversión, ¿bien? Después de ello tenemos que definir, por supuesto, en la demanda, claro que sí, los usuarios, los tipos de usuarios, ¿no? Nuestros clientes, entre comillas, pueden tener una gran diferencia. Así como en mi proyecto turístico tuve tres segmentos, que es el turista extranjero, el turista nacional y los excursionistas. De igual manera acá, nosotros no podemos decir a todas las personas que consumen agua. No. Podemos un poco analizar sus comportamientos, podemos ver cómo consumen el agua, ¿bien? Por eso tenemos a los usuarios domésticos, ¿bien? Los usuarios domésticos, estamos hablando pues de esta población, ¿no?, estimada para cierto año, ¿no? Y por supuesto hablamos de esta población que llegaría a este cuadro proyectado, ¿bien? Los usuarios domésticos son los que principalmente pues viven en casas, ¿no? Muy bien, y acá tenemos, ojo, de este tipo de usuario doméstico, la cantidad de la población y su proyección hacia el futuro, ¿bien? Hacia el futuro, ¿bien? Muy bien, este es el caso pues de los usuarios domésticos, ¿no? Este tipo de usuarios también podemos considerar. Luego tenemos los usuarios no domésticos. Recuerden que el agua puede ser usado para otros fines, ¿no? Para fines sociales, industriales, comerciales o estatales, ¿no? Por ejemplo, para un comercio, ¿no? La entidad operadora de los servicios tiene que abastecer del agua a ese negocio, ¿no? Entonces, el crecimiento del número de estos usuarios también puede considerar, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a medir esto? ¿Va a ser por número de conexiones o por metros cúbicos? Yo recomendaría que sea por metros cúbicos, ¿no? Entonces, utilizamos también estos datos,
Bien, y en base también a los censos hacemos una proyección de la cantidad de usuarios que tendrían agua potable. Bien, número de usuarios de agua potable sin proyecto. Bien, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, para cierto año, de los 12.000 que son de la red doméstica, ¿no? Que es principalmente para casas, residencias y más, 20 es para usuarios sociales, 309 comerciales, ¿no? 15 industriales, 40 estatales. Y ahí tenemos el total, ¿no? De la población. Bien, entonces, interesante conocer que nuestro público está separado realmente en 5 tipos, ¿no? Usuarios domésticos, ¿no? Sociales, comerciales, industriales y estatales. Tenemos que llegar también a tener este cuadro, ¿bien? Muy bien, conociendo ello, ya es el momento, queridos alumnos, pues, de estimar ya ahora sí la demanda efectiva, ¿bien? Miren, la demanda efectiva, vamos a separarlo por los dos servicios. En primer lugar tenemos pues el agua potable, ¿bien? El agua potable, como ustedes saben, pues pasa por una serie de filtros, de potabilización, por supuesto, y más. Y tenemos que detectar cuál es la cantidad de agua que solicitan principalmente por mes. Porque como ustedes saben, pues el agua potable se cobra mes a mes, ¿no? Se puede hacer, por supuesto, un análisis diario, pero nada mejor que por mes, ¿no? Entonces, los consumos mensuales de agua potable se van a separar por dos. Los residenciales y los no residenciales, ¿bien? Un consumo doméstico, que es de las casas principalmente, tenemos un consumo promedio de usuario facturado por medición, tenemos a 20 metros cúbicos por mes, ¿bien? 20 metros cúbicos por mes, ¿bien? Este es el facturado, pero tenemos otro, lo que es el no facturado. Se ha detectado acá que hay algunos, por supuesto, mal uso del agua, ¿no? De manera de hurto de agua, ¿no? O conexiones informales también se le llama. Entonces, se tiene mapeado que 30, ¿no? De los 50, 30, ¿cómo se llama? Recolectan agua de manera informal, ¿no? La parte social, 40 metros cúbicos por mes, ¿no? Hablamos por usuario, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y de los no residenciales, los comerciales, 50 metros cúbicos, ¿no? Pero los industriales son los que más consumen, ¿no? Probablemente empresas mineras que necesitan, ¿no? Y más, ¿bien? Entonces, interesante conocer realmente acá la separación de nuestro consumo mes por mes de nuestros proyectos, ¿bien? Para el tema del alcantarillado, esto sí ya la separación suele ser muy similar, ¿no? Se adopta un 80% de contribución de aguas residuales a la red de alcantarillado de los usuarios conectados a este servicio, ¿bien? Muy bien, conociendo ya este ratio importantísimo, ¿bien? De consumo promedio, ya es el momento de proyectar la demanda. Como ya tenemos la demanda actual, bien, recuerden que esto ha salido en base a los estudios, para estimar la demanda hacia un futuro, ¿no? Es necesario realmente hacer las proyecciones sobre estos 5 grupos de usuarios, ¿bien? Entonces, la demanda realmente vamos a utilizar, por supuesto, la tasa intercensal, la tasa de crecimiento de la población. Podemos también utilizar el consumo de agua mes a mes. Y esto va a ser una proyección hacia futuro, ¿bien? Pero miren, esta es la demanda sin proyecto. Por si acaso no se asusten porque ustedes pensarán que de aquí a 20 años va a ser igual. No, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que ver una demanda incremental. Nuestro proyecto de inversión, nunca se olviden que atiende la demanda incremental. No atendemos toda la demanda, sino la demanda incremental. ¿Qué significa? Actualmente en nuestra zona, mi proyecto de inversión ya está, o bueno, el servicio de agua ya está atendiendo a un cierto público, ¿no? Muy bien, entonces mi proyecto viene acá a atender al público no atendido, ¿no? Entonces, se ha detectado que en los servicios de saneamiento, por ejemplo, al año, 4.368 metros cúbicos son los que solicitan todos los pobladores, toda la población de esta zona, ¿bien? Eso es lo que es sin proyecto, por si acaso, ¿ya? Nosotros tenemos que estimar la demanda con proyecto, que es esta la que ustedes están viendo, por eso acá está la variación, ¿bien? Entonces, esto depende, pues, de la demanda. Como ya tenemos, queridos alumnos, los metros cúbicos, ¿bien? Vamos a regresar, a ver, vamos a regresar aquí, ¿bien? Como ya tenemos el ratio, que es el consumo mes por mes, facturado, ¿no? Metro cúbico por mes de cada grupo, ¿no? Multiplicamos por la cantidad de la población que ya lo hemos determinado.
Y es por eso que nos sale este cuadrito, ¿no? Es por eso que nos sale este cuadrito, ¿bien? Entonces, vemos, por ejemplo, que la red doméstica o los usuarios domésticos, 4.023 metros cúbicos, luego pasa a 4.429, y al finalizando el proyecto serían 7.679, ¿no? Lo mismo para las otras redes, ¿no? La red comercial, ¿no? La red industrial, y acá tenemos el total de la demanda, ¿no? Al inicio 3.668 y finalizando el proyecto, nos solicitarían 8.104 metros cúbicos por año, ¿bien? Entonces, si yo resto 8.104 menos los 4.368, vamos a restarlo, ¿no? Sale como 3.700 más o menos. A ver, tenemos acá, vamos a restar, ¿bien? 8.104 menos 4.368, ¿no? 3.736. Entonces, mi proyecto es eso lo que va a cubrir, bien, los 3.763 metros cúbicos. No son todos los 8.104, por si acaso, bien, ahí no hay que confundirse, sino atiende ese diferencial, ese delta, ese incremental, atiende ese proyecto, bien. Muy bien, entonces ahí estamos, ojo, viendo pues la demanda de metros cúbicos de agua, bien. Veamos ahora para el tema de alcantarillado. Bien, alcantarillado realmente tiene la misma distribución. Tenemos que hacer la demanda sin proyecto y con proyecto. Yo proyecto alcantarillado. Y miren, para la red doméstica, las aguas residuales que se recolectan son de 3.218 metros cúbicos, ¿bien? Para la doméstica. En total, 3.495, ¿bien? Y utilizando también el ratio anterior, acá tenemos pues la proyectada, ¿no? O, perdón, mejor dicho, la recolección de las aguas residuales con proyecto, ¿no? Entonces, 3.495, ¿no? Y 6.483. Yo resto 6.483 menos los 3.400, me sale como 2.900 y tanto. Entonces, es eso lo que mi proyecto va a atender, ¿no? Es eso lo que mi proyecto va a atender, ¿bien? Entonces, este es para el caso, pues, de las aguas del alcantarillado, ¿no? Para las aguas del alcantarillado. Muy bien, como ya tengo ya la demanda con proyecto y sin proyecto de los dos servicios de agua potable y alcantarillado, y lo tengo separado por tipo de usuario, doméstico, social, comercial, industrial, estatal, entonces ya ahora es el momento de ver la oferta. Nosotros somos la oferta, bien, nosotros somos la oferta. También se le llama pues la unidad productora. Y como dijimos, tenemos una oferta actual. Nuestro proyecto actual, bueno, nuestro servicio de agua y saneamiento tiene actualmente, viene trabajando y viene pues atendiendo a la población, ¿no? Entonces tenemos que ahora proyectar una oferta con proyecto, ¿bien? Muy bien, la oferta con proyecto, queridos alumnos, vamos a avanzar un poco, ¿bien? Primero hay que evaluar la oferta sin proyecto, ¿no? Y claro que sí, tenemos que determinar los factores de producción. Esto es, por supuesto, uno de los puntos más importantes que tenemos que determinar, ¿bien? La producción, queridos alumnos, pasa por una serie de procesos, ¿no? Desde lo que es la captación, ¿no? Luego la línea de conducción, la estación de bombeo de agua, la planta de tratamiento, tenemos acá la línea de impulsión, el alojamiento en los reservorios de agua y finalmente pues la red de distribución. Entonces acá tenemos unos 5 a 6 procesos, ¿no? Ahora, los factores de producción va a depender por cada uno de ellos, ¿no? Este es para el caso del agua, ¿no? Del agua potable. Para el caso del alcantarillado, sale de acá, por supuesto, estas aguas residuales, ¿no? Hay una red de colectores, ¿no? Pasa por una cámara de bombeo, una línea de impulsión, ¿no? Que es el emisor, llega a la planta de tratamiento de aguas residuales y hay un canal de disposición final hacia el río, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, es el conducto o la forma de trabajar, ¿bien? Vamos a definir la oferta de servicios. Bueno, como todos sabemos, pues acá tenemos dos ofertas de servicios, ¿no? Realmente la entidad pública tiene por un lado lo que es agua potable y alcantarillado, ¿bien? Si nosotros vemos de la parte más técnica, este es cómo es que se miden las tarifas, por supuesto, y también el metro cúbico que se entrega, ¿bien? Miren, acá tenemos un coeficiente máximo diario de metros cúbicos que se debe presentar y por horario, las pérdidas de agua, así como la reserva de almacenamiento, ¿bien? Para lo cual, lo que tenemos que establecer es la capacidad de agua que se entrega, ¿bien? Como realmente nuestra agua que recolectamos de los ríos no es el 100% que llega, por supuesto, a las casas, a las industrias y más,
Entonces acá tenemos, por supuesto, una capacidad de elemento, ¿no? Cada conducto, cada infraestructura tiene una capacidad de elemento. Por ejemplo, la captación, ¿no? Como máximo tiene una capacidad de 300 litros por segundo, ¿no? La línea de conducción, felizmente es un poco más, pero la planta de tratamiento es 290, entonces acá hay una pérdida, ¿no? De 20. La línea de conducción, 300. Los reservorios, felizmente, pasan una muy buena cantidad. Y la línea de aducción, 420 litros por segundo, ¿no? Este es para el tema del agua. Para el tema del alcantarillado, recuerden que se colecta, ¿no? 230 litros por segundo, ¿no? Y tenemos pues una planta de tratamiento que recibe 100 de esas. Entonces acá, por ejemplo, esta planta de tratamiento, acá es algo en el cual se tiene que mejorar, ¿no? Porque debería ser pues 230 o más, ¿no? ¿Cómo es posible que recibamos 230 litros de aguas residuales, pero nuestra planta máximo puede alojar 100? Entonces por eso que acá está en una franja azul, porque es algo que preocuparse, ¿no? Y nuestra disposición final, bueno, es superior a la planta de tratamiento, pero también debería ser pues más del emisor, ¿no? Entonces aquí, como ya tenemos la oferta, acá estamos también analizando qué es lo que tenemos que mejorar en concreto, ¿bien? Estas capacidades, queridos alumnos, es importante conocer de forma numérica la oferta de litros por segundos, ¿no? Y de verdad, esto está mal, ¿no? Esto está totalmente mal. Esto tiene que ser tipo una pirámide, porque la captación, perdón, una primera, un cuadrado perfecto, porque la captación tiene que ser igual a la línea de conducción, ¿no? La planta de tratamiento tiene que recibir más, por supuesto, la línea de conducción de reservorios tiene que recibir más, y la línea de aducción igual, ¿no? Entonces, acá tenemos pues un desbarajuste, un desorden, ¿no? La capacidad son diferentes unas de otras, ¿bien? Entonces, aquí hay mucha oferta técnica que tenemos que mejorar, ¿bien? Muy bien, para proyectar la oferta tenemos que conocer la base, cuánto es la oferta que actualmente realmente brindamos como servicio de agua, ¿bien? Y es por ello que acá tenemos una estimación de la oferta de agua potable y recolección de las aguas residuales sin proyecto, que significa actualmente este servicio de saneamiento, cuánto es lo que ofrece, ¿no? Entonces, miren, actualmente, sin ajuste por calidad de servicio, ojo, 3.517 metros cúbicos, ¿bien? Y este es el caso del agua. En el caso del alcantarillado, 3.154, ¿bien? Entonces, esto es sin ajuste de calidad de servicio, estamos hablando como está, ¿bien? Pero mejorando la calidad de servicio, esto baja. Entonces, acá realmente hay graves problemas en este proyecto, ¿bien? Veamos ahora el tema de la oferta optimizada. Bien, la oferta optimizada ya, por supuesto, es considerando nuestro proyecto de inversión pública, ¿bien? Y nuestro proyecto tiene mucho que trabajar, ¿no? Por ejemplo, vemos acá 1.108 metros cúbicos que no están realmente siendo atendidos. Entonces, utilizando la oferta optimizada, menos la demanda que ya hemos calculado, ahora sí ya tenemos la brecha de oferta y demanda, ¿no? Ahí, a rasgos modos, recordarán que nuestra demanda es de 3.000, o hemos llegado hasta 7.000, y nuestra oferta máxima llega a 1.100. Entonces, ahí nomás, o sea, sin necesidad de profundizar, podemos decir que hay mucho que cubrir, ¿no? Mucho que cubrir. Bien, entonces, podemos decir, ¿no? En ambos servicios se observa que hay un déficit, ¿no? Como les mencionaba, desde el inicio de las operaciones, el cual se alcanzaría en el último año la proyección de 6.900 metros cúbicos para el caso de agua y 6.483 para el caso de agua y saneamiento, ¿bien? Y acá tenemos pues los déficits, ¿no? Muy bien, como están negativos significa que es bueno para nosotros, esto es lo que vamos a cubrir. Muy bien, este es el cuadrito que tenemos que presentar, queridos alumnos, ¿bien? Este es un cuadrito real, un cuadrito bien elaborado, un cuadrito técnico bien presentado, lo que ofrecemos con la demanda, ¿no? Entonces, analicemos, ¿bien? Vamos a ver la primera fila, ¿bien? 4.368 es la demanda, ¿bien? Actualmente, ¿bien? Sin proyecto, o sea, estamos hablando como está, sin hacer nada, igual ya hay demanda, o sea, igual hay demanda, hay 3.260 metros cúbicos que cubrir, por si acaso, ¿bien? Con proyecto, 3.495 es la demanda, ¿bien? Y sin proyecto no hay oferta. Entonces tenemos que cubrir 3.495 metros cúbicos, más que sin proyecto. Bien, entonces, queridos alumnos, acá hay
para trabajar una gran barbaridad. Bien, muy bien, ya tenemos nuestras alternativas, nuestra oferta, brecha de oferta y demanda que tenemos que presentar. Es el momento de hacer un análisis técnico de las alternativas. Bien, bien, queridos alumnos, acá un poco vamos a entrar pues, al mundo de lo que es la ingeniería hídrica o los sistemas de recursos hídricos. Vamos a avanzar un poco más, a agilizar esto un poco más, porque tenemos que ver la localización, la tecnología y el tamaño, ¿no? De manera reducida, ¿bien? Tenemos acá dos alternativas. Recuerden que en nuestro árbol de problemas hemos establecido dos alternativas, ¿no? Una alternativa tiene que ver con los pozos entubados y otro con la captación de los ríos, ¿no? De manera resumida podemos decir esto, ¿no? Este es el resumen de lo que vamos a ver más adelante. Miren aquí, queridos alumnos, de manera resumida, nuestro proyecto de inversión tiene una localización A, B, C, D. La tecnología, por un lado, de los pozos es pozos y líneas de impulsión para un tamaño de 150 litros por segundo, y para el segundo es una captación y línea de conducción con una parte de terreno semi-rocoso y también para 150 litros por segundo, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, este es el resumen de los aspectos técnicos que tenemos que trabajar en esta materia, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, miren, para este lado no vamos a entrar a profundidad. Recuerden que esto es un tema técnico que ustedes, por supuesto, deben de realizar, ¿bien? Esto es finalmente para definir qué alternativa es la que tenga mejor viabilidad técnica, ¿bien? Por eso que hay que hacer un análisis de localización, tecnología, ¿no? Tamaño. Pero vamos a un cuadrito resumen que tenemos aquí al fondo, ¿bien? Este cuadrito ya nos dice cuál es la alternativa más viable que tenemos que trabajar para nuestro proyecto, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a llegar a vamos a llegar a un cuadrito resumen, ¿bien? Que menciona todo, ¿bien? Ciencia, la ley de pérdidas. Acá, esto de acá. Justo esto es lo que quería llegar, ¿bien? Entonces, en base a la descripción, ¿no? Que hemos establecido, ¿bien? Para la primera alternativa, que van a establecer de manera técnica, la creación de 6 pozos de 50 metros de profundidad, de 30 litros por segundo cada uno, y una línea de impulsión, ¿no? De PVC de 1000 metros por litro, ¿no? El tamaño de 150 litros, para lo cual, pues, acá tenemos ya el planteamiento final, ¿bien? Técnicamente. Y para el segundo, tenemos la captación y línea de conducción con tubería PVC de 8000 milímetros, todo en terreno normal, para 150 litros por segundo, ¿bien? Y el planteamiento final es lo ya mencionado, ¿no? Entonces, este es el cuadrito que nosotros tenemos que presentar, ¿bien? Con este cuadrito ya estamos viendo de manera real, ¿no? Cuál es la mejor alternativa seleccionada. Pero ahí ya están las dos presentadas, ¿bien? Bueno, en tema de metas, acá sí vamos a entrar, porque como tenemos alternativas, dos alternativas que ya técnicamente están bien elaboradas, tenemos que establecer ahora las acciones de manera más concretas y las metas que tenemos que ir avanzando poco a poco para llegar a esas alternativas, ¿bien? Entonces, en nuestros medios fundamentales de nuestro árbol de problemas, tenemos que establecer metas de manera numérica, cuantitativa. Por ejemplo, para el tema de aprovechamiento de agua, es suficiente para cubrir la demanda actual. ¿Cómo vamos a medir esto, no? Que la captación llegue pues a 150 litros por segundo, por lo menos, ¿bien? La conducción del agua cruda. Hablamos pues que la capacidad de conducción sea de 140 litros por segundo, ¿bien? Y se proteja la línea posible de interrupciones, ¿no? Sobre el agua tratada, que la capacidad de tratamiento sea de 160 litros por segundo, o sea, superior a las otras anteriores, ¿no? El almacenamiento del agua potable, 2.400 metros cúbicos, ¿no? Estamos hablando pues de esos reservorios, ¿no? La distribución del agua, buscamos como meta que la cobertura del servicio de agua potable sea 95%. Entonces, ese 5% es lo que se perdería, ¿no? Ese sería lo máximo que se perdiera. 5%, ¿no? De 95 no debería bajar, ¿bien? Para el tema del alcantarillado, lo mismo, la cobertura de alcantarillado debe llegar al 95% de la población, ¿no? La capacidad de bombeo a 20 litros por segundo, ¿no? Luego hablamos de la capacidad del emisor, ¿no? La capacidad de tratamiento adicional. Y por la parte de los funcionarios, buscamos que el 80% de los funcionarios, ¿no? Tengan conocimientos sobre gestión de servicios de agua, ¿no? Y saneamiento.
También que exista un incremento tarifario, que otra meta es, en concreto, es que se actualicen los instrumentos de gestión, ¿no? Que la población también sepa valorar los servicios de agua potable, ¿no? Mediante las charlas de sensibilización que van a haber y más, ¿no? Entonces, para cada uno de los medios hay que establecer metas, ¿no? De manera concreta, porque así como leemos los medios, no hay metas, ¿no? O sea, está perfecto, bien redactado, pero metas en concreto no hay, ¿bien? Los requerimientos de los recursos. Para cada uno de los medios, queridos alumnos, hay que establecer los recursos humanos, materiales, tecnológicos, recursos financieros de cada uno de los proyectos. Bien, sí o sí necesitamos el apoyo, por supuesto, de los ingenieros, ¿no? Quienes se van a hacer encargo de esos trabajos. Y, por ejemplo, pues para la captación de agua en el río, necesitamos una captación tipo de barraje, ¿no? Para 150 litros, ¿no? La línea de conducción, acá por ejemplo necesitamos dos tramos, ¿no? Construcción de defensa, dos tramos para la línea de conducción, el equipamiento, la construcción del reservorio, la red matriz, ¿no? Y todo lo que tenga que ver pues, en este mundo de lo que es la ingeniería de los recursos hídricos, ¿no? Estos son los recursos para la inversión. Lo mismo para la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Para la fase de operación y mantenimiento, ¿bien? Muy bien, ante ello, ya es el momento, por supuesto, queridos alumnos, de estimar realmente ya los costos a precios de mercado, ¿bien? Acá vamos a hacer un break porque este es un tema que va a salir de las acciones que ya hemos presentado y hay que estimar los precios de mercado que, por supuesto, lo vamos a conseguir por parte de los proveedores, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a regresar, para este caso, 7 y 6. Sí, 7 y 6, 7 y 7 vamos a regresar, queridos alumnos, y luego ver de lleno formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Nos vemos. Muy bien, queridos alumnos, vamos a regresar. Recuerden que estamos viendo la materia de proyectos de inversión. Nos encontramos en la última fase de lo que es la formulación de este proyecto de saneamiento básico. Hemos visto el tema de las alternativas técnicas, hemos visto la parte de localización, tamaño y tecnología, que es un poco lo que hemos agilizado. También, por supuesto, hemos visto la materia de lo que es la oferta y la demanda. Bien. Para el tema de los precios, queridos alumnos, hay que tener muchísimo cuidado, por supuesto, ¿no? Para evitar temas de corrupción y más. Y acá nosotros tenemos que ser un poco investigadores de mercado, ¿bien? Muchos de los materiales, sobre todo de los recursos y más, va a requerir una minuciosa investigación y, por supuesto, que tenemos que tener la mejor fuente confiable, ¿bien? Vamos a separar dos tipos de costos. Los costos de inversión, que es el principal costo, llamémosle el más elevado, y también los costos de operación y mantenimiento, ¿bien? Los costos de inversión en general se pueden resumir para todo tipo de proyecto en general en estos que ustedes están viendo, ¿no? Por supuesto, los estudios definitivos, los expedientes técnicos, los términos de referencia en caso de consultorías, especificaciones técnicas, ¿no? También, por supuesto, algún estudio de factibilidad que se requiera. De todas maneras, es recomendable un estudio de impacto ambiental, también los costos para la ejecución de las obras, que es lo principal, el costo, ¿no? La adquisición y la instalación de los equipos, materiales, herramientas, ¿no? Y toda la parte mobiliaria. Servicio de tercero en el cual querramos realmente contratar, ¿no? Podemos contratar supervisores de obras, ¿no? Contratistas y más. Adquisición de terrenos y la supervisión de estudios, equipamiento, consultorías y más, ¿bien? Entonces, conociendo ya un poco la categorización de este tipo de costos de inversión, lo que hay que establecer ahora son los principales costos que van a provenir de ello, ¿bien? ¿Qué rubros tenemos? Unos costos para la preparación de los términos de referencia, eso sí, de todas maneras. Para la obtención de las licencias, permisos, la CIRA, que es el Certificado de Identificación de Restos Arqueológicos, ¿no? O inexistencia de restos arqueológicos, también, ¿no? Los costos de la gestión de este proyecto, también, de todas maneras. Y también recordemos que hemos hecho un análisis de riesgos, un análisis de impacto ambiental. Esos costos también tienen que incluirse en esta materia, ¿bien? Entonces, para este proyecto de saneamiento, este proyecto de agua potable y alcantarillado, en primer lugar, como ya hemos definido las acciones, recuerden que las acciones han nacido de los medios han nacido del árbol de objetivos, ya nos es más fácil empezar a enlistar los recursos que vamos a
desarrollar, ¿bien? Entonces, acá tenemos las acciones y acá tenemos los recursos, ¿bien? Por ejemplo, la construcción de una captación, necesitamos una captación de tipo de barraje, ¿no? La construcción de nuevas lagunas, la ampliación de la capacidad del canal de disposición final, la elaboración de un plan de capacitación, ¿no? La consultoría para hacer los talleres, para sensibilizar a la gente y más, ¿bien? Entonces, tenemos en claro los tipos de recursos que vamos a tener que contratar y adquirir. Luego hablamos de la información sobre los costos, ¿bien? Que hablamos, pues, por supuesto, costos transparentes, costos realmente bien realizables, ¿bien? Y cada uno de estos costos tiene que tener una unidad de medida, ¿bien? Por ejemplo, la elaboración de los términos de referencia, que es justamente esta consultoría que se realiza, puede ser por días consultor, ¿no? Que va a ser, este es el encargado de hacer estos términos de referencia, ¿no? Y como son 15 días, ¿cuánto es el costo por día, no? 1.200 por 15 nos sale pues 18.000. Vamos de lo más importante, la ejecución de las obras, ¿no? Como hablamos de un tema de captación de agua, el barraje es por metro por litro, entonces necesitamos 20 a 80.000 y 1.600.000. Para las otras obras de equipamiento, tenemos, por ejemplo, 20.000 metros cuadrados, ¿no? Por 300 el metro cuadrado, entonces pues tenemos ahí 6 millones, ¿no? Y así vamos a ir separando para cada uno de los componentes y de nuestras actividades, ¿bien? La estimación de los costos consiste, por supuesto, ya en establecer los costos que realmente principales para cada una de estas alternativas. Recordemos que tenemos dos alternativas, ¿no? La alternativa 1, que es la creación de los pozos, y la alternativa 2, que es el tema de la captación, ¿no? Entonces, para cada una de estas alternativas, cada uno de estos recursos, ¿no? Cada uno de estos recursos en concreto tienen que medirse, ¿no? Y estos recursos, la suma de estos costos de inversión tiene que ser igual a la que se encuentra arriba. La construcción de este tipo de barraje, ¿no? 1.005.000. La construcción de las defensas, 300.000, ¿no? La instalación de la línea de conducción, 8 millones, ¿no? La construcción de una nueva planta de tratamiento para 160 litros por segundo, 3.200.000. Y así, ojo, vamos a ir separando cada uno de estos recursos, ¿no? Para lo cual, miren que tenemos un costo de inversión de la alternativa 2 de cerca de 80 millones de soles, ¿no? Cerca de 80 millones de soles, ¿bien? Es el momento de separarlo esto por los debidos componentes, ¿bien? Los componentes, queridos alumnos, importante conocer esta materia, y en caso de que existiera alguna reposición o ampliación, también tenemos que considerarlo de esta manera, ¿bien? Recuerden que nuestros proyectos no necesariamente todo es una construcción desde cero o todo hay que iniciar desde cero, no. Actualmente el servicio de saneamiento y agua ya viene pues trabajando, ¿no? Entonces, puede haber muchos costos para rehabilitar de repente un canal, para rehabilitar o mejorar la planta de tratamiento, para mejorar el canal de conducción, la red de colectores y más. Entonces, ahí tenemos que estimarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar esos activos. Por ejemplo, en los equipos de bombeo. ¿Es necesario comprar equipo de bombeo o no? Si hablamos pues que este equipo de bombeo tiene una vida útil de 10 años, entonces a los 5 años podemos hacerle un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo y más. Y este equipo de bombeo puede utilizarse para más años, ¿no? Luego, después de identificar el activo, por ejemplo, que acá estamos estimando este activo, ¿no? De bombeo, ya hay que describir los costos de reposición y ampliación. Y luego, el periodo de reposición y ampliación. Aquí tenemos que saber que muchos de los activos, por supuesto, tienen una vida útil, ¿no? Una vida útil como los vehículos, las maquinarias y más, ¿no? Para el caso de este proyecto de saneamiento tenemos algunos micromedidores con una vida útil de 5 años y es necesario hacer una evaluación de 3 reposiciones, ¿no? Como este proyecto tiene pues 20 años, entonces puede haber una reposición cada 5 años, que es lo ideal, porque este micromedidor dura máximo 5 años. Entonces habría uno al 5.º año, otro al 10.º año y otro al año 15, ¿no? Entonces, así prevenimos una interrupción de la operación y, por supuesto, un buen abastecimiento del agua pues, para la población. Luego, esa es la parte de inversión. En la parte de operación y mantenimiento también, esto es muy importante, ¿bien? Y hablamos de una operación y mantenimiento incrementales. ¿Qué significa? Que es la resta de proyecto menos el sin proyecto. Entonces, tenemos que describir los tipos de activos que vamos a cubrir con estos tipos de costos, ¿bien? Entonces, estos costos adicionales
Sin proyecto lo tenemos que establecer, claro que sí, para nuestra estimación. Luego, en los costos de la citación con proyecto, esto es lo que principalmente más nosotros vamos a establecer, ¿no? Y bueno, hay que saber que operación y mantenimiento justamente se dividen por sus dos categorías, lo que es operación, y acá, por ejemplo, en temas de agua y saneamiento, tenemos pues a un personal que se le paga un salario por año, la compra de los insumos químicos, tenemos acá cloruro, clorogas, sulfato, una compra por toneladas, ¿no? La energía eléctrica, kilovatios por hora, o también puede ser kilovatios por año, ¿no? Los combustibles y otros costos. Y el mantenimiento del mismo modo, ¿no? Puede ser separado pues para personal, para repuestos de herramientas, o también para servicios de terceros, ¿bien? Con eso ya tenemos pues un buen establecimiento de los costos pues a precios de mercado, ¿bien? Lo mismo tenemos que hacer pues la estimación de estos costos sin proyecto, porque nosotros o nuestro proyecto de inversión va a atender la resta, o sea, los costos incrementales. No va a tener todo el proyecto o todo el servicio, sino va a atender esos costos incrementales que va a ser justamente con este proyecto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los costos sin proyecto, ¿no? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? Los combustibles, cuánto cuestan los insumos químicos, ¿no? Igual para el mantenimiento y más. Por ejemplo, para el año 3, 2.461, 2.461.000 soles sin proyecto. Y con proyecto tenemos 3.021. Entonces la resta serían unos 800.000 más o menos. Sí, claro, unos 800.000. No, perdón, unos 600.000 más o menos. Entonces, eso es lo que son los costos que vamos a cubrir nosotros, ¿bien? Muy bien, entonces, bueno, acá lo tenemos la operación ya de manera bien separada y tenemos que establecer la estimación de los costos incrementales, ¿no? Acá está, justamente lo que les mencionaba, ¿no? 560 sale exactamente, ¿no? La resta de los 2.000, de los 3.000 menos los 2.460, ¿no? 560 es lo que tengo que cubrir como operación y mantenimiento. De los flujos de costos incrementales a precio de mercado lo tengo que proyectar de todas maneras, ¿bien? Importante porque esto va a ser un insumo para nosotros hacer la evaluación más adelante, ¿bien? Miren que acá tenemos los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento ya proyectados, ¿bien? Ya proyectados para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos 79, esto por ejemplo está en miles de soles, ¿ya? Tengo para mí, esa es la alternativa 2, ¿bien? Para la alternativa 2, 79 millones de inversión y para cada año de los 22 años de este proyecto de saneamiento, entre 7 millones hasta 2 millones de soles cada año, ¿no? Cada año, ¿no? Entonces, estos son los costos a precios de mercado, ¿no? Estos son los costos a precios de mercado. Muy bien, hacemos para las dos alternativas y, por supuesto, ya tenemos todo listo para ver la materia de evaluación. Bien, vamos a la materia de evaluación, queridos alumnos. Bien, en esta materia de evaluación, como ustedes se les ha explicado en la parte teórica, vamos a ver, por supuesto, la evaluación social, vamos a ver la evaluación de de la rentabilidad social, de los indicadores, la sensibilidad, la incertidumbre, el financiamiento, vamos a ver la matriz de marco lógico y más, ¿bien? Bueno, la evaluación social, dos componentes tenemos que saber por lo menos, ¿bien? Los beneficios sociales y los costos sociales. Hasta la formulación hemos establecido los costos a precios de mercado y ahora tenemos que establecer los beneficios sociales. Como ustedes saben, los beneficios sociales son como los ingresos económicos que generaría este proyecto, entre comillas, ¿no? Digo ingresos económicos porque un proyecto no busca lucrar, pero sí tenemos que estimar cómo vamos a solventar esos costos, ¿bien? Entonces, acá tenemos que establecer diversos tipos de beneficios o ingresos, ¿no? Un ingreso indirecto o también por externalidades, ¿bien? Entonces, los beneficios pues van a nacer de nuestro árbol de problemas, ¿bien? Y por un lado tenemos pues los beneficios directos del proyecto, los cuales tienen que ver con los fines del proyecto, ¿no? Que la población se conecte al sistema de agua, que las familias cuenten con un sistema de agua, que la población va a dejar de almacenar y más, ¿no? Entonces, acá van a ser nuestra tipología de ingresos, ¿bien? Muy bien. Mediante este cuadro, este gráfico, queridos alumnos, tenemos que establecer, por supuesto, el excedente que nosotros vamos a cubrir con los beneficios, ¿no? Y mes a mes,
Claro que sí. Vamos a establecer los dos tipos de ingresos, tanto para agua potable como para lo que es saneamiento, ¿bien? Y recordarán que agua potable tenemos diversos tipos de clientes, entre comillas, que tenemos pues los domésticos, los comerciales, los industriales, los públicos, los sociales, ¿no? Entonces, como ya tenemos la demanda efectiva, ya es para nosotros más fácil estimar los ingresos. Pero lo que tenemos que hacer algo en concreto es la tarifa, ¿no? Que es este ratio. Hablamos de cuánto es que se le va a cobrar a cada grupo. A los domésticos, ¿cuánto le voy a cobrar por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Van a ser 10 soles, 15 soles, ya lo vamos a determinar. A los industriales, seguramente va a ser un poco más, y así, ¿no? Veamos por un lado de los usuarios domésticos, ¿bien? Bueno, como siempre se mide, tenemos que medir, bueno, el consumo de agua es lo que vamos a medir y también, como les mencionaba, pues el precio o la tarifa, ¿no? Con esos dos variables únicamente yo ya tengo todo, pues, para estimar los beneficios sociales, ¿no? Entonces, el indicador base para cuantificar los ingresos es, por supuesto, este consumo de agua, ¿bien? Ahora veamos el beneficio social unitario. Acá mucha atención, queridos alumnos, porque vamos a ver de manera un poco más técnica cuánto es el precio, ¿no? Entre comillas, que vamos a cobrar para los usuarios domésticos de este proyecto de agua y saneamiento, ¿bien? Entonces, la información y el consumo nos va a servir mucho para establecer la tarifa que vamos a pagar por aquellas viviendas conectadas, ¿no? Y para ello hay que seleccionar a los usuarios con mayor número posible, buscando este cambio, ¿no? Con un abastecimiento permanente y que pagan de acuerdo al consumo medido mensual, ¿no? Entonces, vamos a cobrarle, pues, a esas personas que necesitan agua de manera continua, ¿no? No a aquellas personas que piden agua cada cierto tiempo y más, ¿no? Entonces, esta información tenemos que conseguirla de la entidad operadora, ¿no? Así como acá en Lima está Sedapal, en Trujillo está Sedalif, seguramente en la zona ya hay una tarifa. Y si no tenemos ojo la tarifa en concreto, tenemos que ver qué dice el marco legal. Importante lo que dice el marco legal sobre la materia de tarifas, ¿no? Por ejemplo, en tema de energía eléctrica, hay un marco legal de los INERMIN que dice cuánto se debe cobrar por kilovatios, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que basar en eso, ¿bien? Si hubieran varias tarifas, ¿no? Igualmente se estimaría un promedio utilizando la factorización total de la muestra en nuevos soles entre el consumo total de metros cúbicos. Por ejemplo, puede ser 2 soles por metros cúbicos, ¿no? Entonces, tenemos la medida, que es soles por el abastecimiento de agua, que es metros cúbicos, ¿no? Otra información es el consumo y el precio que pagan por metros cúbicos las viviendas que aún no cuentan con el servicio. Estamos hablando, pues, de estas personas que acarrean agua, ¿no? O compran agua por separado mediante una cisterna y más. Entonces ya conocemos un poco la tendencia de cuánto estarían por pagar, ¿bien? Y bueno, acá tenemos un cuadro resumen, ¿bien? Los usuarios domésticos potenciales, vamos hablando de los no conectados, los que no tienen ahorita mismo servicios de agua, consumen aproximadamente 3 metros cúbicos y el precio es 10 soles por metro cúbico, ¿no? Entonces, su tarifa mensual, pues, oscilaría entre 30 soles, ¿no? 30 soles, ¿no? ¿Cómo es que salen los 10 soles? Porque ellos pagan 2 soles por cilindro, ¿no? Y cada cilindro tiene unos metros cúbicos, ¿no? Entonces, 2 soles por 5 cilindros sale 10, ¿no? Entonces, 10 por 3 metros cúbicos en total nos sale, pues, a 30 soles, ¿no? Aproximadamente, ¿bien? El caso de los usuarios que ya están actualmente con el servicio, ellos consumen 20 metros cúbicos y 2 soles es lo que consumen por metro cúbico, ¿no? Como es el caso, pues, de los cilindros normalmente, ¿no? Entonces ahí, en este caso, 40 soles, ¿bien? Entonces, ojo que ahí ya tenemos una tarifa para poder calcular nuestros beneficios, ¿bien? Para poder calcular nuestros beneficios, ¿bien? Entonces, tenemos por un lado los beneficiarios, o sea, los no usuarios y los usuarios, porque recuerden que hay gente que tiene agua, ¿no? De manera formal, ¿no? Y hay gente que de manera informal recolecta agua, la carrea o lo pide mediante cisternas, ¿no? Muy bien. Bueno, acá hacemos algunos cuadros un poco para ver también los beneficios que generaría este proyecto y más, ¿bien? Muy bien, entonces ya tenemos este cuadro final de la estimación de los beneficios sociales para usuarios domésticos no conectados, ¿bien? Interesante conocer esto, porque esto es lo que generaría nuestro proyecto, ¿bien? Esto, si vemos para el año 3, por ejemplo, los usuarios con proyectos es de 16.000, los sin proyectos son los de 12.000, ¿no? Lo que atendería mi proyecto es de 4.640 usuarios
Y los beneficios incrementales, multiplicando ese ratio que ya hemos multiplicado, sería 7.350, perdón, 7.350.000, ¿no? Este es para los no conectados. Para el caso de los conectados, usuarios y proyectos de 12.000 y los beneficios incrementales es de 1.722.000, ¿no? Sumamos los dos tipos de beneficios y vemos pues los beneficios de los usuarios domésticos, no conectados y los conectados, y para el tercer año, por ejemplo, nos sale 9 millones de soles, ¿no? Ustedes recordarán, para el caso del proyecto turístico, lo hemos separado los ingresos o la tarifa que ellos gastan por su estadía del turista extranjero, del turista nacional y del excursionista. Entonces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿bien? Muy bien. Para el caso de los usuarios no domésticos, también tenemos que estimar ese indicador base, ¿bien? Hablamos pues de esos industrias, comercios, los sociales, los usuarios estatales y más, ¿bien? Entonces, acá tenemos que establecer un beneficio social unitario para esta materia y recordemos que para este caso se ha considerado un promedio de 77 metros cúbicos por mes de estos usuarios no domésticos que cuentan con un servicio continuo y que se les factura en su función a su consumo medido una tarifa de 3 soles por metro cúbico. Bien, entonces, la disposición de pagar agua para estos tipos de usuarios no domésticos no es de 11.5 soles por metros cúbicos, ¿no? Y de los usuarios no domésticos conectados ya al servicio público, 77 por 3, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, nuestra proyección, ¿no? De nuestros ingresos, ¿no? Por ejemplo, estos usuarios no domésticos nos generarían 363.000 soles de ingresos, ¿no? O beneficios sociales, pues, para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, sumo los dos, ¿no? Los usuarios domésticos, ¿no? Los usuarios no domésticos, y ya, por supuesto, ya tenemos el total, ¿no? Entonces, por ejemplo, los usuarios domésticos, que es lo que más genera ingresos, 9 millones, más los no domésticos, 363, ahí te nos sale 9.431.000, ¿no? Para el primer año, ¿no? Así hacemos para todo el horizonte del proyecto y ya tenemos los ingresos por agua potable. Por el caso del alcantarillado, lo mismo, ¿bien? Por el caso del alcantarillado, exactamente lo mismo. Muy bien. Como ya hemos visto el tema de los beneficios sociales, tenemos que ver la otra contraparte, los costos sociales. Ya hemos, en la fase de formulación, hemos estimado nuestros costos a precios de mercado. Recuerden que el costo de inversión era 79 millones y cada año, ¿no? Era de 3 millones de soles, los costos nomás, ¿ya? Pero acá, como hemos visto en la teoría, tenemos que convertir los costos de precio de mercado a precios sociales. ¿Y qué significa eso? Una corrección, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha establecido así. El Ministerio de Finanzas ha establecido que muchos precios tienen que tener, entre comillas, una tasa de descuento, ¿no? Para que se pueda incentivar más la inversión, ¿bien? De todas maneras, así como los beneficios, tenemos que separar los tres tipos de costos, ¿no? Directos, indirectos y externalidades, ¿bien? Muy bien. En la parte teórica, nuestros costos no los vamos a separar acá por componente o por lo que es un pozo o por la captación del río, no, sino como todo proyecto tiene que estar separado en estos 6 componentes, ¿no? Los costos de los productos nacionales, importados, exportables, combustibles, mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, ¿bien? Y acá es el momento de empezar a corregir. Miren que esto está desactualizado. Ya a ustedes se les ha enviado en varias ocasiones la nota técnica de precios sociales, ¿no? Esta que se le está alcanzando actualmente. Entonces, esto es lo que tenemos que actualizar, ¿no? Y esto vamos a empezar a corregir para cada uno de nuestros proyectos, ¿bien? Miren, de forma de rubro, nuestro costo de nuestro proyecto, la mano de obra calificada asciende a 1.200.000 soles, ¿no? Pero el factor de corrección, recordemos que esto seguramente es una zona de la sierra, una zona alejada. A ver, vamos a ver, porque están tirando 0.68. Ok, 0.68. Sí, se nota que, bueno, esa es la costa urbana, ¿no? Entonces, la mano de obra no calificada, pues para este punto, es 0. Entonces, va a bajar el costo de la mano de obra no calificada de 1.200.000 a 815. La mano de obra calificada, también hay una corrección de 0.91, bajaría a 727.000 soles. Los bienes importados también bajarían, ¿no? Con el factor de corrección.
Los bienes exportables no hay acá, los bienes nacionales también hay un factor de corrección, y los combustibles. Entonces, mi costo de inversión privado bajaría a un costo de inversión social de 7.992.000 a 6.406.000 soles. ¿Bien? Entonces, esto recuerden que es solamente inversión. Lo mismo tenemos que hacer, por supuesto, para lo que es operación y mantenimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es, por supuesto, separado, ¿no? Para agua potable, ¿no? Y tenemos que hacer, por supuesto, para lo que es operación y mantenimiento. Y acá está nuestro flujo de operación y mantenimiento. Bien, vamos a voltearlo. Bien, ya está corregido acá el componente de agua potable. Bien, ya está corregido aquí el componente de agua potable. Y recuerden que ya está corregido pues a estos factores, ¿no? Ha bajado enormemente, ¿no? Ha bajado enormemente. Bien, entonces vamos a ver la tabla final. Muy bien. Y acá tenemos pues la corrección tanto de agua potable como de alcantarillado. Bien. Tanto de agua potable como de alcantarillado. Bien. Muy bien. Ya hemos estimado nuestro flujo de costos sociales con el proyecto, ¿no? Eso es con proyecto, ¿bien? Pero actualmente nuestro proyecto, bueno, el servicio de saneamiento tiene ya costos llamémosle recurrentes, costos fijos, ¿no? Entonces también tiene que corregirse, ¿bien? En agua potable gastan 1.400.000, en alcantarillado 635.000, ¿no? La suma nos da pues, más de 2 millones de soles. Entonces es el momento de elaborar nuestros costos sociales incrementales, que la resta de los costos sociales con proyecto menos los costos sociales sin proyecto de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro costo de flujos sociales de agua potable, ¿no? Ojo que le quitamos los costos de operación y mantenimiento, ¿bien? Entonces mi proyecto ha bajado a 32 millones de soles, ¿no? Por estos factores de corrección, ¿bien? Y acá es lo que baja principalmente, porque le estamos quitando los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales, ¿no? Muy bien, 1.482.000. Entonces, para el primer año de lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? 987.000, ¿no? Y el último año, 1.395.000. Entonces, ese es el cuadrito que yo me tengo que quedar, ¿bien? Este de agua potable, lo mismo para el alcantarillado, ¿no? Y recuerden que tenemos que hacer lo mismo para las dos alternativas, ¿no? Para la alternativa 1 y para la alternativa 2, ¿bien? Listo, ya tengo el cuadrito más importante de todo mi proyecto de inversión, este que está acá. Bien, este cuadrito, clave, importante. Yo me quedo, por supuesto, con la última fila, porque con esto ya vamos a evaluar socialmente, rentablemente, vamos a hacer nuestros indicadores, ¿bien? Muy bien, se les ha explicado a ustedes los indicadores de rentabilidad social, ¿no? Tenemos el valor actual neto, también el TIR, ¿no? El valor actual neto debe ser mayor a cero para que sea rentable y el TIR debe ser mayor a la tasa social de descuento. Y para eso, pues, utilizando, por supuesto, nuestros costos, vamos a empezar a elaborar, ¿no? Vamos a empezar a elaborar nuestros indicadores, ¿bien? Muy bien, en primer lugar, nuestro ban social, queridos alumnos, este cuadrito es fabuloso, este cuadrito es importantísimo, porque compara, por supuesto, nuestros costos de inversión y nuestros costos de precio y rendimiento, incluyendo los beneficios, ¿bien? Y aquí hay una serie de análisis que también podemos hacer. Miren, tenemos acá el costo eficacia. Qué importante también hacer el costo eficacia. Porque no solamente tenemos que evaluar si mi proyecto es rentable económicamente, sino también si lo que estamos invirtiendo hay impacto en la población. Hay impacto en la población. Por ejemplo, mi indicador, según el problema del proyecto o el objetivo del problema del proyecto es que las personas con agua deban mejorar los estándares de calidad. Estamos hablando de la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua. Entonces, podemos decir que el agua se encuentra purificada, el agua potable y más. Entonces, yo puedo medir eso, ¿no? Sí me es fácil, ¿no? La cantidad de personas que tengan agua potable
con calidad, menos entre la cantidad de personas que no tengan, que tengan agua potable sin calidad, ¿no? Listo, ya. Eso es lo que el proyecto inmediatamente va a hacer, ¿no? Va a hacer, por supuesto. Pero luego tenemos que pensar un indicador, un análisis más profundo, que tiene que ver con la materia de eficacia o efectividad. Bien, si nosotros estamos brindando agua de calidad, debe de reducirse, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades diarreicas, las enfermedades gastrointestinales. También debe reducirse la ausencia de los niños al colegio. Debe reducirse la ausencia de las personas al empleo, al trabajo, ¿no? En general, la calidad de vida de las personas es algo en el cual tenemos que medir. Si nosotros revisamos nuestro árbol de objetivos, nuestro fin supremo es el deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces, por supuesto, el agua es un recurso básico en la vida de las personas, y si hay un agua maltratada, la calidad de vida de las personas, en cuanto a la parte de salud y más, también va a ser mala, ¿no? Entonces, tenemos que medir esto. Yo siempre he dicho que nuestro proyecto no solamente tiene que crear el servicio, el bien, ¿no?, hacia la población. También lo que tenemos que medir es el impacto. En el caso de un proyecto de salud, va de igual manera, ¿no? Mi proyecto de salud seguramente va a ser para la creación de mejores servicios bueno, creación de otros servicios de salud, que la población tenga más cobertura, ¿no? Podemos llegar hasta reducir las enfermedades también, ¿no? Enfermedades crónicas, enfermedades terminales y más, ¿bien? Pero si vamos más allá de nuestro proyecto de salud, lo que tenemos que preocuparnos es en incrementar la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida en el Perú es un dato que también ya me actualicé, porque siempre he dicho que la esperanza de vida era de 73 años, y ya no era así hasta hace unos 10 años, creo. Hoy en día los peruanos viven 76 años, ¿no? No es como en España y en Japón, que viven 80, 90 años tranquilamente. Entonces, mi proyecto de salud puede contribuir no solamente a reducir las enfermedades. Tenemos que preocuparnos para que la esperanza de vida de las personas, por lo menos las personas que viven ahí en la zona, se incremente. Pasen de 76, pueden pasar poco a poco a 78 años, 80 años y más, ¿no? Entonces, a eso realmente tenemos que preocuparnos, queridos alumnos. Ustedes, como proyecto de inversión, pueden hacer estos cálculos. Realmente no es difícil hacer un proyecto de inversión, ¿no? Pero en la realidad nosotros sí tenemos un rol social que tenemos que preocuparnos por las personas, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que yo siempre evoco, ¿no? Tener ese corazón social, ¿no? Más que un corazón económico, financiero, que busca, pues, un proyecto al menor costo, ¿no? Eso no es la alternativa, ¿no? Si se va a invertir bien, ok, que también exista un buen impacto, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta fórmula de costo-eficacia, ¿no? Costo-eficacia, también costo-efectividad, ¿no? Entonces, queridos alumnos, siempre vayamos a estos puntos, ¿no? Otro de lo que tenemos que tener en cuenta es la materia de los costos sociales que puede generar este sistema. Por ejemplo, algunos beneficios perdidos es que se interrumpe el servicio, ¿no? Se interrumpe el servicio a causa de un huaico, a causa de las aguas, de un mal tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Por este punto se puede caer también nuestro proyecto, ¿no? Otros costos de atención de emergencia también tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, una situación de emergencia como el uso de las motobombas o los bypasses, ¿no? Estos planes de contingencia o planes de emergencia también tenemos que considerarlos dentro de nuestro proyecto de inversión. También hay otros costos de recuperación, ¿no? Son necesarios, pues, un poco para rápidamente nuestro proyecto de agua se restablezca, ¿no? Hablamos, pues, que tenemos que analizar los riesgos que puede tener un proyecto de agua y saneamiento, ¿bien? Costos adicionales para el usuario. Hablamos, por ejemplo, el traslado de otros puntos de la ciudad para disponer las excretas, o atención de mayor número de casos de enfermedades por un incremento en gasto de salud, ¿no? Eso no lo estimamos ahorita mismo. Nosotros ahorita como proyecto nos importa que más personas reciban agua, pero ¿consideramos los costos de las personas que se enferman por un mal agua o no? La verdad, no lo consideramos, ¿no? Sería bueno
ahí tener, por ejemplo, un analista económico, un analista en salud, ¿no? Que nos haga ese estudio para poder agregarlo, ¿no? ¿Qué beneficios perdidos también tenemos, ¿no? Por ejemplo, la disminución de la fuente de agua, ¿no? Hablamos, pues, por supuesto, el mal abastecimiento de las aguas y más, ¿no? Veamos ahora los costos sociales, ¿no? Los costos sociales que se pueden realmente generar, ¿no? Por supuesto, algunas familias tengan que comprar agua de camiones cisternas, ¿no? Ahí estamos perdiendo plata, tanto ellos como nosotros, ¿no? Que el operador suministre el agua por horas de otra fuente, ¿no? Acá tenemos que firmar, por supuesto, convenios para que el abastecimiento sea continuo, ¿no? O también que nosotros repartamos el agua a través de camiones cisternas, ¿no? Realmente es un costo que podemos evitar, ¿no? Durante alguna emergencia de un proyecto de saneamiento de agua, hay que evitar que los alumnos también el excedente del consumidor y la liberación también de los recursos, ¿no? Entonces aquí, queridos alumnos, hay que considerar todos estos tipos de costos que en una primera instancia no se consideran, ¿no? Hablamos pues los costos de emergencia, los costos de recuperación, los costos adicionales para el usuario, costos de riesgo también se deben agregar en nuestro análisis. Bien, muy bien. Veamos, queridos alumnos, que nuestro proyecto de inversión puede incrementar un poco la materia también con estos costos. Bueno, acá hablamos también del tema del cambio climático, ¿no? Nuestro proyecto de saneamiento requiere sí un profundo análisis del cambio climático, sabiendo pues que en algunas zonas existen las sequías, ¿no? O en otras zonas mucha afluencia de agua y más lluvias, ¿no? Todo lo contrario. Considerando una disminución de las precipitaciones, ¿no? Se estima que por el año el caudal de las fuentes disminuya 1% de la capacidad de producción, ¿no? En base a la tendencia histórica, se observa que la disminución de la fuente ocasionaría a partir del año 17 del horizonte de oración ya no alcanzaría las fuentes actual y proyectadas, ¿no? O sea, a partir del año 17 ya no tendríamos agua de los ríos para producir agua potable. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Estimar los beneficios por efectos del cambio climático, ¿no? Acá tenemos una disminución de la producción por el cambio climático que hay que establecer, ¿no? Miren, veamos el año 17, porque justamente el año 17 pasaría esto, ¿no? El año 17 necesitaríamos 9.474, perdón, 9.474.000 metros cúbicos, ¿bien? La disminución por efecto del cambio climático bajaría a 9.292.000. Entonces, la resta es 181.000 metros cúbicos, es lo que dejaríamos de producir, ¿no? Por el efecto del cambio climático. Eso representa un 1.9, un 2% de la población, ¿bien? Ahí se han detectado 27.000 usuarios para este punto. Entonces, los beneficios perdidos por usuarios es de 9 usuarios por año, ¿no? Como va a haber menos agua, habría 9 usuarios por año. En total, 9 más 54, no 65 usuarios menos, ¿no? Esto en soles sí representa un monto. Miren que beneficios perdidos totales ascendería a 291.000 soles, ¿bien? A partir del año 17 que habría el cambio climático. Finalizando el proyecto, esto se agranda más todavía. Miren que vemos de los 10 millones, claro, de los 10 millones, veamos justamente este último que está acá, ¿no? 4.528.000 soles son los que se perderían a efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, queridos alumnos, se consigna realmente pues un impacto, ¿no? De este cambio climático que, por supuesto, si no lo consideramos en nuestros estudios, pueden afectar pues notablemente, ¿no? Veamos ahora el tema pues de la estimación de los beneficios sociales, ¿no? Los beneficios, hay que considerar los beneficios no perdidos, ¿no? Con los beneficios de atención de emergencias evitados, los costos adicionales de usuarios evitados, ¿no? Costos de recuperación del servicio evitado. Nuestro proyecto, recuerden que siempre nosotros estimamos pues, proyectos continuos, proyectos con una buena operación. Pero yo les digo que la recuperación es un grave problema, ¿no? Por ejemplo, el proyecto opera 10.000 metros cúbicos por año, ya, un año.
El año 2 no hay operación. Entonces, tengo que recuperar, a partir del año 3 tengo que hacer lo del año 3 y lo del año 2. Entonces, el salto, si nosotros lo vemos a través de un gráfico, el salto es el doble. O sea, los esfuerzos son el doble. Entonces, los costos deberían ser también el doble, ¿no? Entonces, hay que evitar esto, queridos alumnos, llegar a una interrupción de la operación y de los servicios, ¿no? Hay que evitar esto porque puede haber graves problemas, pues, para nuestros proyectos, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Ya tenemos ahora sí nuestro análisis que hemos desarrollado, pues, de nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Muy interesante esta materia de los proyectos de inversión, pues, para el tema de agua y saneamiento y más, ¿no? Estos proyectos realmente ayudan, y entonces ya tenemos la parte de indicadores, ¿bien? Veamos ahora la parte de sensibilidad, ¿bien? Miren, la sensibilidad es el tema de ver qué variables pueden afectar mi proyecto, y sobre todo la parte financiera, que es el BAM y el TIR, ¿no? Para el caso del proyecto turístico hemos visto algunas variables como, por ejemplo, el gasto del turista, los números de días que se queda el turista, ¿no? ¿Qué más tenemos? El costo de inversión, el tipo de cambio y más, ¿no? Estos son factores que hay que analizar. Para nuestro proyecto de saneamiento también tenemos factores similares o realmente variables similares. Por ejemplo, el costo de inversión y reposición, totalmente, ¿no? Costo de operación y mantenimiento también. El precio del agua, totalmente, claro que sí. ¿Qué pasaría si el precio sube mucho o baja? Totalmente, ¿no? El precio que pagan los no conectados, pucha, imagínate, ¿no? O sea, a estos no conectados, que aparte que no le llega el agua, bajaría o aumentaría la necesidad importante. Y también tenemos otras variables como el consumo del agua, ¿no? En metros cúbicos. Entonces, estas variables, estas 6 variables que tenemos, unas son más críticas que otras, ¿no? Unas son más críticas que otras. Entonces, vamos a ir identificando esas variables y mediante un análisis de Crystal Ball, que es un sistema informático, podemos ver qué tanto afectaría pues nuestro valor actual neto social, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, acá tenemos dos escenarios, ¿no? Por cambios en los costos de inversión, 382% sería el máximo de cambio sin dejar de ser rentable, ¿no? Por cambio, los costos de operación y mantenimiento, 2.144%, importante. Por cambio, los beneficios sociales, esto bajaría a menos 76.5%, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta nuestra sensibilidad, ¿no? Para nuestras dos alternativas, habría un importante efecto, ¿no? Habría un importante efecto, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de controlar estas variables. Hablamos de estas 6 variables, ¿bien? Lo más importante es controlar que sea fijo, que sea lo más status quo, para que nuestro proyecto realmente no tenga mucha variación, ¿no? Bueno, el costo de eficacia, queridos alumnos, ¿no? Aquí hay que ver pues las líneas de corte que hay que evitar y más, ¿bien? Luego se hace una evaluación privada, también para comparar la evaluación social menos la privada, ¿bien? Muy bien, ahí vemos lo que realmente nos sale. Y el análisis de sostenibilidad, importantísimo también, ¿no? Un proyecto de saneamiento como este, que tiene 22 años, dos de inversión y 20 de operación, necesita, por supuesto, la sostenibilidad. Y tenemos sostenibilidad financiera, sostenibilidad social, sostenibilidad técnica y más, ¿bien? Pero la sostenibilidad está basado en los riesgos, ¿no? En los riesgos que pueden haber en la zona. Por ejemplo, en la infraestructura principalmente, ¿no? Como este sistema de agua tiene recolectores, tiene líneas de conducción, la planta de tratamiento, los reservorios y más. Pensemos qué riesgos pueden tener cada una de estas partes, ¿no? Lo mismo, por supuesto, vamos a tener en cuenta, pues, para las obras, ¿no? Entonces, tenemos que sistematizar los riesgos, ¿bien? ¿Qué riesgos podemos detectar? Por ejemplo, que se disminuye la capacidad de producción por parte de nosotros, ¿no? Estamos prometiendo 9 millones de metros cúbicos y baja pues a 5 millones de metros cúbicos. Entonces, ahí un riesgo, por supuesto, general, ¿no? Otro, la interrupción de los servicios dañados. Justamente evitamos que no haya interrupción, ¿no? Pero, por supuesto, puede haber interrupciones, ¿no? Que no se cuenta con los insumos necesarios para la producción. De repente estos insumos químicos, ¿no? El cloro, el sulfuro que hemos visto y más, no hay en el mercado, están carísimos y más. O no conocemos la tecnología propuesta del proyecto, ¿no? No sabemos si la planta de tratamiento va a trabajar estas cosas y más.
También la indisponibilidad de los recursos humanos, hablamos pues de los profesionales, no conocen técnicas de tratamiento de aguas, por ejemplo, y en general la inadecuada gestión del proyecto, ¿no? Estos son algunos de los riesgos ya identificados, ¿no? Otros riesgos que también podemos considerar en la parte financiera, ¿no? Por supuesto, nosotros como entidad pública tenemos que buscar el presupuesto mediante los certificados y si no verlo de las otras fuentes que tiene la entidad, ¿no? Donaciones, aportes, transferencias, recursos directamente recaudados y más, ¿bien? La parte de gestión, tenemos que crear, por supuesto, un organigrama con sus funciones, con sus perfiles, con sus documentos, sus guías y más, y sus procesos, ¿no? Sus procesos bien identificados, pues, para que este proyecto avance, pues, de muy buena manera, ¿no? Bueno, la protección del proyecto por parte de los usuarios. También se ha visto claramente que algunos de los proyectos de agua, ¿no? Los usuarios realmente se apropian de ellos en sí, ¿no? Entonces, ahí se ha visto fugas, desperdicios, ingresos ilícitos de agua, ¿no? Entonces, hay que evitar también esa materia, ¿no? Las capacidades para el mantenimiento y recuperación de los equipos, también importantísimo y más, ¿bien? Y luego ya elaboramos nuestra matriz de sostenibilidad, ¿bien? Importantísimo porque la sostenibilidad tiene que ver con el tema de los riesgos, ¿no? Y para cada uno de los riesgos podemos establecer diversas acciones o estrategias, ¿no? Y cada una de estas acciones o estrategias tienen que estar, pues, presupuestadas también. Por ejemplo, para evitar que exista indisposición de agua, podemos hacer una consultoría para reducir la morosidad, ¿no? Otra consultoría para disminuir las conexiones inactivas o conexiones clandestinas, mejoramiento tarifario, ¿no? Entonces ahí tenemos pues algunos costos que pueden oscilar, ¿no? Si hay un riesgo de no contar con un operador con las capacidades suficientes, entonces podemos actualizar nuestros instrumentos de gestión, podemos realizar pasantías, ¿no? Cursos de capacitación, por supuesto, en estas técnicas, ¿no? De tratamiento de aguas, más, ¿no? El no uso de los servicios por la parte de la población, podemos hacer campañas para promover el uso del agua, ¿no? Campañas de comunicación, de sensibilización, ¿no? El uso inadecuado de los servicios por parte de la población, podemos hacer un diseño de buenas prácticas de higiene, también como un diseño de sensibilización del uso racional del agua, ¿no? Un tema cultural. Si tenemos un riesgo como los desastres, ¿no? De deslizamiento de tierras en la línea de conducción, por supuesto, obras para proteger la línea de conducción, ¿no? Si tenemos efectos del cambio climático que puede reducir la fuente del agua, ¿no? Entonces, algunas obras para adaptar y disponer de una fuente de agua complementaria, ¿no? De repente, aguas subterráneas, ¿no? Y así. Entonces, para cada riesgo, establecer algunas estrategias o medidas, ¿bien? Algunas estrategias o medidas, ¿bien? Entonces, ya tenemos para todo nuestro proyecto qué acciones hay que hacer, por supuesto, y evitar, pues, la paralización y más, ¿bien? El tema del impacto ambiental, uno de los últimos puntos que vamos a ver, incluye realmente un análisis, por supuesto, de los estudios de la declaración de impacto ambiental, de todas maneras, ¿no? Recordemos que en este mundo del sistema de saneamiento, por ejemplo, acá hay algunos de los puntos que se analizan, ¿no? El represamiento del agua para la potabilización, captación y conducción del agua, planta de tratamiento, almacenamiento del agua, la selección del bombeo, red de distribución, el drenaje, redes de aguas residuales, estación de bombeo de aguas residuales, sistema de tratamiento y el saneamiento rural, ¿no? Entonces, estos son los análisis que esta evaluación de impacto ambiental va a hacer en sí. Después de ello ya nos salen los resultados del impacto ambiental de estos estudios y por supuesto se tienen que ser aprobados por el CEIA, ¿no? Se le envía el estudio de impacto ambiental a la autoridad competente, ¿no? Hace eso seguramente al Ministerio de Vivienda para su aprobación, ¿no? Entonces luego ya nos declaran la viabilidad ambiental, ¿no? La viabilidad ambiental de nuestro proyecto, ¿no? Y nos pueden categorizar en una de estas, ¿bien? Muy bien, así ya estamos elaborando pues nuestro proyecto. Bueno, de ahí también hay que comentar que en nuestro proyecto de inversión hay un tema de organización, ¿no? Tenemos que ver las funciones, los perfiles, ¿no? De nuestro proyecto de inversión, qué funciones van a tener, qué perfil, ¿no? Para que este proyecto se mantenga latente y más, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Hemos finalizado el curso de formulación, evaluación de proyectos de inversión. Bien, hemos visto la parte teórica de lo que es aspectos generales, identificación, formulación, evaluación de proyectos de inversión.
Hemos visto dos tipos de proyectos, uno turístico y uno de saneamiento básico, que es este que les está mostrando. Bien. Y los alumnos, para comentarles que se le va a enviar todo el material a su aula virtual, se le va a enviar los videos, ¿no? Las clases, el material, los formatos, los anexos, y me parece que va a haber un pequeño examen, ¿no? Un examen me parece muy sencillo nomás, sobre preguntas de lo que hemos visto sobre este curso, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Aaron Ruiz. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.